Ok, colocamos el diodo nada más. Fíjense que el voltaje bajó muchísimo, 67, o sea, bastante exagerado. Y sin embargo, la corriente se sigue manteniendo bastante alta. ¿Y por qué sucede esto? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy les voy a hacer un video explicándole cómo alargarle la vida a uno de estos focos LED. Como ustedes ya seguro han notado, muchos de estos focos LED cuando ustedes lo compran se les dañan bastante rápido. Y ustedes se preguntarán a qué se debe esto. También habrán notado que los focos LED que son más baratos son los que más se dañan. Y esto sucede es porque existen dos tipos de focos LED, como deben saber. Existen focos LED con fuente capacitiva, como es este caso. Este foco es de fuente capacitiva y porque aquí solo reduce el voltaje con un capacitor. Esa es la razón que es una fuente capacitiva. Y el otro foco que existe, el otro modelo, es como este. Este se llama fuente conmutada. ¿Y qué diferencia hay entre estos dos focos y por qué esto es importante? Bueno, porque aquí radica la razón de por qué algunos focos se queman tanto o tan rápido y otros no. El foco de fuente conmutada tiene una característica muy importante y es que él controla la corriente o mantiene la corriente constante a pesar de que existan variaciones de voltaje. En cambio, el foco de fuente capacitiva no hace eso. Él simplemente, si el voltaje es muy alto, entonces simplemente le va a llegar más corriente a los LED y se podrían quemar. Entonces, como ya ustedes se darán cuenta, el foco más barato es el de fuente capacitiva y es el que más rápido se daña por variaciones de voltaje. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ustedes tienen que saber que en el caso de los focos con fuente capacitiva están diseñados para trabajar con un voltaje máximo y debería ser estable, donde los LEDs están trabajando a su máximo potencia, por tanto ellos calientan. La idea es obviamente que iluminen más, pero están trabajando en su punto máximo de trabajo y entonces son más propensos a dañarse. Bueno, ¿y qué le vengo a explicar yo en este video? Lo que yo les puedo explicar es cómo modificar fácilmente un foco de estos para alargarle la vida. Sobre todo me voy a enfocar en el foco de fuente capacitiva, ya que es el que más se daña, pero también es el más barato. Entonces, con hacerle una pequeña modificación, podemos lograr que este foco pues no dure toda la vida o por lo menos más de 10 años. Anteriormente en mi canal ya yo hice un video explicando una modificación parecida a la que voy a hacer hoy, pero la que voy a hacer hoy es mucho más sencilla que la que hice en ese video. El que no ha visto ese video se lo voy a dejar en la descripción. Allí lo que hago es que le hago una variación al capacitor, y lo que voy a hacer hoy es algo más sencillo, ya que voy a trabajar con dos elementos diferentes al capacitor, que ya les voy a mostrar esos elementos. Bueno, entonces como ven aquí ya tengo donde voy a conectar el foco. Lo voy a conectar a través de esto y lo voy a dejar aquí para que ustedes vean todo lo que voy a hacer de la modificación. Hasta el momento lo que tengo aquí montado es la alimentación de este foco. Este foco no ha sido modificado, obviamente este foco está original, comprado de la tienda. Y aquí tengo el enchufe, la energía, que no lo he energizado todavía. Y aquí voy a conectar algo que ya les voy a empezar a mostrar. Entonces voy a hacer algunas mediciones y les voy a mostrar antes de la modificación y con la modificación para que ustedes vean cómo se reduce tanto la corriente como el voltaje. Y la misma iluminación, ustedes pueden ver la diferencia. Bueno, entonces fíjense aquí. Tengo el voltímetro, este que está acá, lo tengo en 200 voltios de AC, de corriente alterna. Voy a medir el mismo voltaje que le está llegando a este foco, en el toma corriente que está paralelo a este foco. Y aquí tengo la pinza amperimétrica que me está midiendo la corriente que circula por cualquiera de estos cables, que es la misma corriente que le llega al foco. Y vamos a hacer la prueba para ver cuánto consume el foco sin ninguna modificación. Ok, como pueden ver, está llegando de la red eléctrica, está llegando 124 voltios. Tenemos una corriente de 0,066, eso sería 66 miliamperios, 66 miliamperios. Y esos son los valores que tenemos sin hacer ninguna modificación a este foco. Recuerden, este es el foco de
la fuente capacitiva. Vamos a apagar acá. Y aquí vamos a empezar a hacer la modificación y los elementos que vamos a utilizar. Aunque yo lo voy a utilizar aquí externamente, fíjense que lo que vamos a utilizar para agregarle a este foco por los momentos es un diodo, un simple diodo. Puede ser 1N4004 o 1N4007. Entonces vamos a colocárselo en serie y para eso es que tengo acá estos cables así para conectar con el diodo que le voy a colocar. Bueno, ahí se puede ver el diodo que está colocado en serie con la lámpara. Entonces vamos a hacer la prueba, pero aquí va a pasar algo que puede pasar a ustedes. Si ustedes colocan solamente el diodo, fíjense que no enciende nada, o sea, la lámpara LED no funciona. Bueno, entonces aquí les voy a explicar algo. Resulta que yo no les he dicho por qué estoy colocando un diodo y qué voy a colocar luego. Entonces ustedes deben entender primero cómo funciona un diodo en este sistema. Básicamente el diodo estaría cortando parte de la energía eléctrica que va a llegar a la lámpara o al foco, pero como el voltaje es muy bajo, entonces no va a hacer encender la lámpara. Recuerden que la señal que llega por la red eléctrica es una señal sinusoidal y esa señal tiene una parte que es en un sentido, positivo, y otra en el sentido negativo. El diodo, recuerden que es un elemento que deja pasar corriente en un solo sentido. Entonces, en este caso, va a trabajar como rectificador de media onda. O sea, va a quitar la mitad de la señal o la mitad de la potencia, digamos así, en teoría. Pero habría que ver si este foco puede trabajar con la mitad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros encendemos en este momento? Fíjense, intentó encender, pero se fue otra vez como circuito abierto. O sea, no funcionó. Y eso pasa porque hay que agregar otro elemento. Y esa es la solución que yo les traigo. El diodo más una resistencia de por lo menos entre 1 kilo y 10 kilos. Esos son los valores que pueden funcionar dependiendo de la cantidad de voltaje y corriente que usted les quiera quitar. Lo ideal sería, para que un foco funcione bien, quitarle apenas un pequeño porcentaje. Entonces, eso lo podemos lograr introduciendo en este sistema una resistencia en paralelo con el diodo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a colocarle, esta resistencia es de 2.2 kilos. Ya les voy a explicar algo de la potencia que debe manejar la resistencia que ustedes van a usar. Ok, ahí tenemos ya conectada la resistencia de 2.2 kilos. En este caso es de 3 vatios y el diodo está en paralelo con ella. Entonces, ahora sí, vamos a volver a probar a ver qué pasa. Ok, ahora sí, la lámpara se iluminó. El voltaje no se redujo tanto. Fíjense que ya no se redujo tanto porque la resistencia está ayudando a que circule corriente y la corriente se redujo casi a la mitad. Entonces aquí vemos una disminución considerable de corriente y no tanto de voltaje, pero sí de corriente con respecto a la corriente que él manejaba originalmente, que era de 0.60 y algo. Entonces de esta forma nosotros podríamos lograr que la lámpara no trabaje con la corriente máxima y de esa forma lograr alargarle la vida útil a esta lámpara. Fíjense que el voltaje que está llegando a la red es el que llega a la red 120, pero el que le llega a la lámpara es de 87. Quiere decir que con algunas variaciones hasta de 20% no le pasaría nada a esta lámpara. Entonces esta es una solución que podría ayudarles a que sus lámparas LED no se dañen tan rápido. Incluso pueden durar mucho tiempo y muchos años. Entonces, ¿qué otras cosas debemos mencionar acá? Nosotros estamos, ustedes se preguntarán, pero yo estoy haciendo esto por fuera de la lámpara, no internamente. Bueno, lo interesante de este método es que esto que yo estoy haciendo acá, simplemente lo que hay que hacer es colocarlo aquí adentro de la lámpara. Yo ahorita al final se los voy a mostrar esto dentro de la lámpara funcionando de esa manera, porque es muy sencillo acomodarlo allí dentro. Fíjense que los tamaños de estos elementos, eso cabe completamente dentro de la lámpara sin ningún problema, y simplemente es una serie también dentro de la lámpara. Uno de los contactos que van de los cablecitos que van hacia la placa de la lámpara se desoldan y se le soldan esto tal cual como está acá. Entonces lo mismo que se aplica aquí en este esquema se va a aplicar justamente dentro de la lámpara. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la potencia que va a consumir
esta resistencia. Recuerden, para usted calcular la potencia de su resistencia, porque a lo mejor usted no ponen una de 2.2, no ponen una de 1 kilo o de 10 kilos o algo así. Yo ahorita le voy a cambiar la resistencia para que ustedes vean cómo podemos ajustar más la corriente. En este caso la tengo como a la mitad, pero ahorita le voy a poner una resistencia cercana a 1 kilo para que ustedes vean cómo la corriente se eleva más y podemos tenerlo más cerca de su zona de corriente nominal. O también lo podemos tener más alejado si queremos bajarle más la corriente todavía, pero obviamente va a disminuir un poco más su intensidad luminosa. Entonces, como iba diciendo, para calcular la potencia de la resistencia que ustedes van a utilizar, se debe hacer lo siguiente. Ustedes miran la corriente que circula, en este caso 0,036, la multiplican por sí misma, 0,036 por 0,036, y luego la multiplican por la resistencia que ustedes colocaron, y esa va a ser la potencia que les va a dar, va a ser la potencia que ustedes van a utilizar en la resistencia. Si les da 3 vatios, deben utilizar una resistencia de 3 vatios. Si le da 4 vatios, una resistencia de 4 vatios. Si le da 5 vatios, una resistencia de 5 vatios. Aunque no es bueno utilizarla exactamente igual, puede ser si le da 3 vatios, utilicen una de 4 vatios y así. Entonces, vamos a hacer algunas pruebas cambiando la resistencia para que ustedes vean cómo ustedes pueden, simplemente cambiando este valor de resistencia, ubicarse en diferentes puntos de corriente a gusto, como ustedes lo quieran colocar, como ustedes lo quieran ajustar su lámpara. Bueno, ahora voy a colocar una de 1.5 kilos, o sea, es un poco más baja que esta. ¿Qué va a pasar cuando disminuyo la resistencia? Entonces, la corriente que circula por la lámpara va a aumentar. Eso es lo que va a pasar, y el voltaje va a aumentar también un poco más. O sea, en este caso, si ustedes bajan la resistencia, entonces las condiciones de corriente y de voltaje se parecerán más a las condiciones nominales, o sea, las condiciones del voltaje con el que trabaja la lámpara de forma nominal o de forma por defecto, o sea, como ella viene de fábrica. Entonces, 1.5 ohmios, el diodo en paralelo, como siempre, y vamos a encender y miramos los valores de corriente y de voltaje. Ok, fíjense que acá tenemos ya 95 voltios, subió un poco más, aunque todavía está muy lejos de 124 voltios. Y aquí tenemos 0,044 amperios, o sea, subió un poco más. Teníamos 0,30 o algo así, y ahora tenemos un poco más. Entonces, bueno, igualmente aquí hay que calcular el valor de resistencia, el valor de potencia. Para el tamaño de la resistencia, tienen que multiplicar la corriente por sí misma, luego multiplicarla por la resistencia. Recuerden, potencia es igual a I cuadrado por R. Esta es la corriente y esta es la resistencia. En este caso es 1.5 kilo ohmios. Bueno, ahora vamos con una más grande, más extremo. Vamos a poner un caso más extremo. Voy a seleccionar una resistencia de 7,5 kilo ohmios y vamos a bajar la corriente mucho más de lo que lo hemos hecho para que ustedes vean. Ok, ahí tenemos una resistencia de 7,5 kilos. Recuerden, si suben el valor de resistencia, la corriente va a bajar 7,5 kilos. En realidad, yo he hecho pruebas con hasta 10 o más de 10 kilo ohmios y también funciona, pero baja mucho la corriente. Entonces, eso depende de ustedes. Recuerden, si ustedes van a bajar la potencia de una lámpara LED, entonces deben escoger un valor de potencia de la lámpara LED más elevado para que cuando ustedes lo bajen les quede un valor que sea aceptable. Entonces, si yo tengo una lámpara de 9 vatios, entonces la llevo a 7 vatios o a 8 vatios y no hay ningún problema. O sea, recuerden que ya eso lo he mencionado, que simplemente con comprar una lámpara de mayor batiaje se le hace la modificación y les va a quedar una lámpara de menos batiaje, pero esa es la idea. La idea es modificar una lámpara que tenga un mayor batiaje y que nos quede el batiaje adecuado. Porque si usted tiene una lámpara de un batiaje muy bajo, entonces le va a quedar más bajo todavía y quizás no es recomendable porque la iluminación va a ser muy baja. Entonces vamos a probar ahora con este valor. Entonces vamos a encender y veamos lo que pasa. La corriente ahora se fue a la mitad de 0,030. ¿Se acuerdan que comencé con 0,030? Ahora está en 0,16. El voltaje se fue casi al voltaje que nos daría solamente el diodo sin colocar nada, porque el valor de resistencia es bastante alto. Sin embargo, si ustedes lo colocan de este valor y la intensidad es aceptable para ustedes, ustedes lo pueden dejar ahí y pues obviamente les va a durar más esa lámpara LED. Recuerden que estamos haciendo con esto. Al bajar el voltaje y bajar la corriente, estos diodos LED que están aquí van a calentar menos. Esa es la razón final de todo esto. Al final, al lograr que los diodos trabajen a una temperatura más baja, ellos se estresan menos y su vida útil se alarga. Eso es lo que también estamos haciendo. Entonces,
la idea es lograr bajar el voltaje y la corriente o la potencia en general para que los diodos LED que están sobre la lámpara trabajen con una temperatura menor y por tanto su vida útil se alargue. Esa es la idea final de todos estos experimentos. Voy a echar esto para acá para que ustedes vean que ahí está la lámpara normal, porque nada más se ve una parte funcionando. Entonces, ¿qué otras cosas hay que tomar en cuenta? Fíjense, se han dado cuenta que he colocado resistencias de diferentes tamaños. Eso es porque dependiendo de la potencia que consume se debe cambiar la resistencia, el tamaño, no el valor. Recuerden que la potencia está asociada al tamaño de la resistencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a calcular la potencia para esta resistencia, multiplican la corriente al cuadrado, o sea 0,016 por 0,016 por el valor de la resistencia, que en este caso sería 7.5 kilos. Es muy importante esta parte porque si no, lo que se le va a empezar a quemar es la resistencia, aunque la resistencia se sobreentiende que es más barata que todo el foco. Déjenme explicarle otras cosas más. Bueno, quizás algunos acá se estén preguntando algo. ¿Qué pasa si yo volteo el diodo? Se han dado cuenta que el diodo está en una dirección. Ustedes saben que el diodo conduce en una dirección, no en ambas. Entonces, él tiene una rayita donde dice el sentido de la corriente, digamos así. ¿Qué pasa si el diodo lo volteo hacia el otro lado? Entonces pasa lo mismo. Esto funcionaría igual si el diodo está en una dirección o está en la otra. Da exactamente igual. Pues bueno, vamos a dejar esto aquí mismo, ya que está montado acá, y vamos a sacar el foco de fuente capacitiva y vamos a cambiarlo por un foco de fuente conmutada y vamos a ver qué pasa. Si yo hago esto, fíjense lo que va a pasar. Tenemos que el voltaje es 111 y la corriente es 0,096. Grábense eso, 111 y 0,096. Como estos focos mantienen la corriente, a ellos no les importa el voltaje. Entonces vamos a apagar acá y vamos a quitar, o sea, vamos a colocar directamente acá. O sea, lo que vamos a hacer es que no vamos a colocar, quitamos el efecto de estos dos. O sea, colocamos como si no tuviésemos ni diodo, ni resistencia, ni nada. O sea, simplemente como colocarlo de forma normal. Y vamos a ver qué pasa. Fíjense que el voltaje sí subió y la corriente subió, pero de todas maneras no subió mucho. Realmente la corriente se va a mantener a pesar de que el voltaje baje. Vamos a hacerlo solamente con el diodo para que ustedes vean. Ok, colocamos el diodo nada más. Fíjense que el voltaje bajó muchísimo, 67, o sea, bastante exagerado. Y sin embargo, la corriente se sigue manteniendo bastante alta. ¿Y por qué sucede esto? Porque estas fuentes son muy buenas, digamos. O sea, estas fuentes conmutadas permiten o ajustan la corriente para que le llegue la corriente adecuada a los diodos. A esta fuente no le importa el voltaje, simplemente cambia su valor de conmutación para que la corriente se mantenga en el mismo valor. Y esa es la importancia de estos focos conmutados, de fuente conmutada, que ellos ya vienen previendo este tema de el voltaje. No quiere decir que nunca se dañen. Estos focos también se pueden dañar, pero no tienen ese problema que dependen tanto de las variaciones de voltaje. Y como se pueden dar cuenta, la intensidad no cambia. Y no cambia porque es más difícil cambiarla. Eso lo cambia es un chip, un circuito integrado que está dentro del foco. Si alguien se pregunta cómo hacer la modificación a este foco, en la descripción también le voy a dejar un video para la variación de corriente para las fuentes, para los focos con fuentes conmutadas, que también se hizo por allí y está explicado. Es un poquito más complejo, pero también se puede hacer. Entonces esta es la razón por la que este diodo y el método del diodo más la resistencia no funcionan para los focos con fuente conmutada. Solo funcionan para los focos con fuente capacitiva, como este que le estoy mostrando acá. Bueno, otra pregunta que puede surgir aquí es: ¿por qué no usar la resistencia solamente y no usar el diodo? O sea, solo colocar la resistencia y nos ahorraríamos el diodo y listo, y nos olvidamos de eso. Pues la respuesta es que se debe usar el diodo porque recuerden que el diodo trabaja en medio ciclo y el medio ciclo que no trabaja es donde trabaja la resistencia. Es como que la mitad de la señal que viene de la red trabaja el diodo y la otra mitad trabaja la resistencia. Eso tiene un beneficio ya que la resistencia no está trabajando con la potencia completa. Por tanto, nos permite trabajar con resistencias de menor tamaño. Si no utilizáramos el diodo, los tamaños de la resistencia podrían ser muy grandes
o la resistencia podría sobrecalentar porque trabajaría con toda la potencia, o sea, le cargaría toda la potencia a la resistencia. Entonces, en este caso, el diodo nos ayuda porque solo trabaja con la mitad de la onda, la mitad de la señal, como decir el 50%, el otro 50% trabaja la resistencia. Entonces, por eso es muy importante que estén los dos elementos, el diodo y la resistencia. Sin uno solo no funciona, el diodo solo no funciona, la resistencia sola no funciona, ambos sí funcionan. Bueno, entonces dejemos este video hasta acá. Espero haberles ayudado con una segunda opción para que ustedes mismos puedan lograr que sus lámparas LED les dure mucho más, y que es bastante fácil de conseguir estos elementos y es bastante fácil de aplicar este método. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compártanlo. Si tienen dudas, por los comentarios, como siempre, y si por casualidad no se han suscrito, suscríbanse, que vienen muchos videos interesantes. Entonces nos vemos en el siguiente video.